Bien, por favor, reitero nuevamente, todas las consultas y preguntas a través del chat. Por favor, abstenerse a poder hacer comentarios en su micrófono, todas las consultas y preguntas que ustedes tengan a través del chat. Muchas gracias. Bien, comencemos. Eh, Este es un webinar en el cual he querido comentar y a la vez darles mención sobre la parte de VLAN, marketing y toda la parte de switching de lo que tiene en parte de hardware, toda la parte de marketing también de switching. Mi nombre es Rubén Cabrera, quizás algunos ya me conocen. Soy certificado en certificados de MTCNA, MTC-CUME y el MTC de Red. Eh, bueno, soy también parte de la Academia Comutel, de Comutel. También la parte de soporte, cualquier consulta, ya le voy a dar mis datos al final. Y bueno, como ven en presentación, tenemos la parte de switching y vamos a ver los accesos, parte de los protocolos de los equipos también, y algunos métodos de la parte de configuración, cómo se realiza en cada uno de ellos. La parte fundamental aquí es entender dos partes sencillas. Quizás cuando ya hemos entendido o quizás ya hemos configurado la parte quizás de un switching, nosotros a veces creamos quizás una interfaz lógica que es el llamado bridge, ¿no? Hay casos que de repente se han pasado y de repente han configurado un bridge y han unido los puertos. Entonces vamos a ver esa diferencia, qué es un bridge y también qué es un switching. ¿Qué se diferencia entre un switches de marketing a realizar un bridge dentro de un también de marketing? Vamos a ver esas dos diferencias, vamos a ver las características que tienen estos switchings. También vamos a ver una parte de configuración bastante básica. Entonces, a ustedes les doy la bienvenida. Por favor, muchas gracias en verdad por participar sobre este webinar. Los espectadores, por favor, son 50 espectadores, pero hasta ahorita, por favor, Henry, revisa tu audio, quizás, perdón, tus audífonos, o de repente no estás escuchando. Nuevamente hago la pregunta, ¿todos me escuchan? Para comenzar, sí, bien, la mayoría sí me escucha. Henry, por favor, corrobora tus audios. Por favor, todos los espectadores solamente no van a estar, yo soy la parte de la comunicación. El micrófono únicamente es el presentador, preguntas y comentarios vía chat. Vamos a la complejidad de nivel intermedio y básico también, para que ustedes puedan entender un poquito el tema de la capacidad de los switches. Vamos a tratar de que la duración sea 1 hora. Si se expande, no hay ningún inconveniente. También vamos a tener unos minutos para las preguntas y consultas que ustedes desean realizar. Voy a darles una pequeña introducción de la parte de la Academia Comutel. Se estableció en el 2015 con alianzas de marcas globales como Microsoft, Ubiquiti, Cambium y RF Elements, que de acuerdo a ello estamos dedicando una educación especializada al sector de telecomunicaciones. Por lo tanto, Comutel, como ven ustedes en pantalla, tiene ya las instalaciones predefinidas para que ustedes también los puedan visitar y así tomar algunas actividades de algún cronograma de las currículas y beneficios que estamos brindando para que ustedes, profesional o estudiante, lo puedan aprovechar y aprender, ¿no? Les comento por un momentito que también brindamos certificaciones oficiales en la Academia Comutel de Marketing, de Ubiquiti y de Cambium Networks. También brindamos cursos de marketing, tanto básico, intermedio y también avanzado. Haciendo un comentario, el avanzado ya va a comenzar en el mes que viene. A inicios se va a un curso bastante avanzado, se va a tomar la parte de OCPF, protocolo de enrutamiento dinámicos, y bueno, la parte también de inalámbrico también avanzado. También dictamos cursos de Wish Network, la marca en la cual también estamos promocionando, Cambium también, ya muy pronto va a haber certificaciones de Cambium, y cursos especializados. Les comento esto porque quizás algunas experiencias, quizás ustedes necesitan tener cursos, quizás como por ejemplo, queremos hacer un balanceo de carga, ustedes queremos hacer un filtrado, que nos expliquen la parte de Fiber. Entonces, por lo tanto, todo eso
lo podemos distinguir y también ustedes nos presentan sus propuestas y con gusto lo podemos atender a un curso, ¿no? No se olviden, por favor, de irse al fanpage, y el fanpage y escribir la Academia Comutel, y le dan seguir o me gusta para que ustedes puedan llegar las notificaciones a su Facebook y así ustedes puedan participar de los eventos que estamos realizando, ¿no? Por medio también un poquito de comentario, antes que me pase el concepto de Beeland, este fin de semana, viernes y sábado, para los quizás también ya están un poco, digamos, básico e intermedio, estamos dictando un curso de lo que es el tema de para la parte de balanceo de tráfico a través de router MikroTik para dedicados a un LAN center o a una oficina, de repente a un cibercafé. Entonces lo que se va a tratar ahí básicamente es el tema de racionamiento de tráfico, por ejemplo, de los juegos, de los videos, o limitar el tráfico, totalmente, de 2 líneas, 3 líneas, balanceo, totalmente ello, ¿no? Escríbanse, váyanse a la Academia Comutel, váyanse a la parte de eventos, este fin de semana tenemos el 17 y 18, ya tenemos un grupo, pero si desean ustedes inscribirse, aún hay cupos para que ustedes se puedan inscribir, y les comento esto para que ustedes también puedan participar. Bien, espero que haya sido entendible la parte de la academia, y espero que ese haya sido de su conocimiento. Por lo tanto, vamos a iniciar el webinar con un concepto de VLAN. VLAN, en realidad, es un nombre, es Virtual Local Area Networks. Es un método de capa 2 que permite múltiples LAN virtuales, en la cual esas LAN virtuales se pueden tratar como físicamente dentro de un MikroTik, que quiero decir que ustedes pueden instalar o configurar las VLANs que ustedes desean, como si tratasen como si fuese una interfase física dentro del equipo. ¿Qué quiero decir ello? Ustedes pueden segmentar, digamos, dar una dirección de red por cada VLAN, dar quizás un filtrado de paquetes por cada VLAN y por cada segmento. Muchas de las personas cuando vamos a una oficina, y de repente es una oficina bastante amplia, estamos trabajando mucho con el tema quizás de VLANs. Y se da la noticia que dice, oye, tienes VLAN de voz, tienes VLANs de datos, y también tienes VLAN de tráfico, no sé, de video quizás. Entonces, de hecho se trata mucho porque da mucho beneficio a una LAN, que en la cual tú tuvieses en una LAN físicamente varios switches en cada piso quizás, pero con segmentos distintos. La cual eso va a necesitar bastante tipo de cableado por cada piso, va a necesitar, no va a ser muy eficiente en la capacidad de interfaces de cada uno de los equipos. Por lo tanto, la capacidad que tiene la VLAN es segmentar la LAN a través de interfaces virtuales. Para ello, la ventaja que tiene esta VLAN es la segmentación de dominio de router. Sabemos bien que cuando nosotros comenzamos a poder, digamos, una oficina, o también se trata de una red inalámbrica, también puede pasar lo mismo. Cuando nosotros quizás tengamos un switch o 2 switches en un mismo segmento, estamos direccionando en una segmentación de dominio de broadcast, en una sola. Pero, ¿qué pasaría si la empresa te pide, o qué pasaría si la empresa aún está proporcionando la parte de voz y la parte de VLAN, en un solo, perdón, de datos, en una sola segmentación? Cuando de repente una persona X hace una llamada, esa llamada cuando va a realizar va a pasar por esa segmentación o por ese dominio de broadcast. ¿A qué me refiero con una segmentación? Esa segmentación, ¿qué puede hacer? Una dirección IP. A eso me refiero. ¿Qué podría ser? La 192.168.10.10, por ejemplo, que tenga el VoIP o el anexo que tenga en su lado de su computadora. Pero la computadora de igual manera tiene ese segmento de red. ¿A qué trato de llegar a ustedes? A que, por ejemplo, cuando ese usuario realiza una llamada, quizás está llamando bonito, lo escucha bien, pero al momento de que quizás también esa computadora haga un tráfico hacia la red, o quizás haya un servidor de archivos, que a través de esa misma segmentación hace ese mismo tráfico, pues la eficiencia de esa voz ya no va a ser igual,
porque por esa misma segmentación se está haciendo tráfico a la misma vez de datos. Por eso que lo recomendado es aislar el tema de voz y de datos. Para ello se utiliza el concepto de VLANs. Pero si es que quizás no tuvieses o no ahorrarías el ahorro de costo, porque netamente si haces un VLANs, solamente va a pasar un solo cable directamente, no sé, quizás hacia el anexo, y el anexo es al otro cable directamente a tu computadora. Por eso es que les comento que una ventaja de que es un ahorro de costo de cableado. De hecho, de que la separación de perfil y también no la ubicación física, porque dentro del equipo, como les comentaba, tanto en la voz como en la de datos, pueden tener por distintos perfiles. De acuerdo a ello, puedes dar la oportunidad, como les comenté en inicio, dar la segmentación por VLAN y darle un filtrado por cada VLAN. Por ejemplo, tú en tu red vas a crear VLAN de voz y VLAN de datos. Entonces, esa VLAN de voz tiene una propia segmentación que, por ejemplo, puede ser la 192.168.2.0/24 una segmentación o una dirección de red. La segunda, la de datos, puede ser la 192.168.3.0, por ejemplo, /24. Por lo tanto, en esas dos segmentaciones tú puedes realizar el tipo de filtrado que tú deseas o darle calidad de servicio quizás a la voz y darle menos prioridad a lo que es la de datos, por ejemplo. Entonces tú puedes hacer ese tipo de filtrado por cada segmentación de bits. Existe mucho mayor de flexibilidad en la parte de administración porque todo lo podrías controlar en un solo router de core, como que en un momento lo llamamos un router de borde, un router de core, o de repente también en un switch de core, que Microsoft también lo tiene, ¿no? Por lo tanto, esas son las ventajas de utilizar un concepto de VLAN dentro de una red cableada. De hecho, de que esto no puede ser también dentro del microTik, si estamos hablando, puede ser una red cableada o también puede ser una red inalámbrica, ¿no? Por lo tanto, MikroTik también tiene esas ventajas. También hablamos de VLANs y cómo se construye una VLAN dentro de un paquete. Ya estamos hablando, como lo bien le dije, voy a pasar la PPT anterior. VLAN está en el concepto de capa 2. Por lo tanto, tenemos una trama. La trama lo que tenemos es MAC de origen, MAC de destino. Por lo tanto, al convertirse en una VLAN, el 800.1q se convierte en una VLAN IDIT Untype, que es un protocolo de 4 bytes. El encabezado del Ethernet. Por lo tanto, a esto le llamo que cada VLAN va a identificarse con un ID propio. Es como si ustedes se identificaran con su propio DNI, por lo tanto, los IDs se van a identificar con su propio ID de cada uno de ellos. Por ejemplo, tú creas una VLAN y en la VLAN de voz tú vas a tener la VLAN 10, por ejemplo. Esa VLAN 10 con ese ID 10 se va a identificar. Si esa VLAN de ID 10 se pasa a la VLAN de datos, que es la VLAN de, por ejemplo, ID 20, no va a tener comunicación, por lo tanto, separación de cada una de las interfaces virtuales. Y por ende, de que cada una de las interfaces virtuales se tendría que trabajar por un ID propio. Y por lo tanto, es un identificador propio de cada una de las VLANs. Espero que se haya entendido este diagrama. Si hay una consulta, pregunten, lo pueden hacer. Por lo tanto, en MikroTik, y déjame más o menos indicarles los switches que tenemos en MikroTik, tenemos los Club Core Router, bueno, su nomenclatura es CRS, y se dice Club Router Switch. Uno de los modelos que tenemos es producto CRS 125, 24S, 1S y RMA. Por lo tanto, cuando acaba en RMA es porque es un switch rackeable o montable, ¿no? Tiene un puerto de fibra, tiene un puerto de CFP, tiene su procesador de 600 MHz, un Core, 128 de RAM, trabaja en arquitecturas MISBETS y trae 24 puertos Ethernet. Quiero aclarar algo aquí. Los equipos MikroTik solo trabajan de 24 puertos, no hay de 48 puertos, solo trabajan de 24. Por lo tanto, solamente
tenemos el modelo CRC 125, 24.1S RMA, y tenemos el modelo CRS, perdón, aquí en la PPT se ha visto una equivocación, el modelo es CRS 226, que en la parte de la imagen, como yo lo visualizo, hay dos interfaces de fibra. Por lo tanto, ustedes pueden colocar, de repente, tengan ustedes un modelo en su core o en su router de borde, tienen, por ejemplo, un CCR 1009 que tiene puerto de fibra. Si ustedes desean que esa interfase de comunicación que no sea por cobre, porque ustedes lo pueden hacer por cobre, se me refiero de que ustedes pueden hacer un patchcore de su router de core hacia el router de comunicación, de switching de acceso, que es el MikroTik, lo pueden hacer a través del core. Pero si ustedes desean el tráfico mucho más performance, mucho más eficiente, mucho más tráfico de datos dentro de la red, ustedes podrían realizar la conectividad de un patchcore de fibra. Claro está de que estos equipos, por ejemplo, CRS 125 tiene un puerto de fibra. Ese puerto de fibra solo soporta una conectividad tanto sea multimodo o monomodo. Viene sin ningún transceiver. Ustedes, por su lado, podrían comprar un transceiver tanto de multimodo o monomodo. Por lo tanto, ese transceiver, si ustedes desean unir para distancias cortas, podríamos utilizar lo que es el multimodo y hay conectividad hacia la red eh, a través de un patchcore del core que ustedes tengan y este es mucho más eficiente la conectividad hacia el router de core y a la misma vez el router de switch, ¿no? O sea, es un core router switch. Por lo tanto, tienen esos dos modelos que ustedes pueden adquirir, ¿no? El CRS 125 y el modelo CRS 226. El CCR 226, como les comenté, tiene dos puertos de fibra. Esos dos puertos de fibra, uno es 1.25, que va a pasar transferencia, y otro puerto es 10 gigabit por segundo. Entonces, también tiene esa modalidad y ese puerto que soporta esa capacidad de transporte. Bien. Como les comenté nuevamente, los equipos en marketing, los switching, solo trabajan de 24 puertos, menos de 48 puertos. Solamente de 48 puertos. ¿Ok? Bien. ¿Qué es un Cloud Router Switch? Un Cloud Router Switching es la serie de switches altamente integrados con procesador MIPS, de muy alto rendimiento en las características especiales para el procesamiento de paquetes. Por lo tanto, esto se puede incluir que tiene varias soluciones como switches de capa 2 y también pueden realizar switches no administrables y switches de capa 2 administrables. Déjame comentarles de que este equipo, el sistema operativo que tiene internamente en estos switches es el llamado routeros. O sea, por lo tanto, tiene la capacidad de hacer también la parte de, por ejemplo, de un rutamiento, de hacer que este equipo sea como un router, perdón, como un switch de core, podrían tenerles acceso de IP públicas, o sea, podrían hacerlo. Pero la capacidad que tiene este equipo, si ustedes solamente lo desean tener como switch de capa 2, lo pueden tener. Pero si ustedes también desean tener un switch de capa 2, pero también a la misma vez que este equipo sea administrable, lo pueden tener sí o sí. ¿Por qué? Porque el equipo tiene internamente el sistema operativo Routeros OS. Por acá vi un chat, voy a revisar, a ver. Will me dice, la conexión por fibra es tipo punto a punto, aún no vi, no estoy seguro si hay un switch es un equipo de fibra servidor de puerto de fibra como switch de marca. Bueno, netamente si vas a instalar un puerto de fibra hacia un servidor, netamente el servidor tendría que tener un puerto adicional, una tarjeta de repente de fibra, ¿no? Pero esto yo lo utilizaría de la siguiente manera. Ustedes, por ejemplo, los modelos que traen con puerto de fibra, que es un router de borde se dedica a la parte de enrutamiento, se dedica a la parte de hacer que las redes locales tengan acceso a internet, los filtrados, los paquetes, todo hecho. ¿Ok?
Entonces, ese router de borde, si es que tuviese, en este caso, por ejemplo, los que tienen puerto de fibra, ¿quiénes son? El modelo RB 2011 UIAS RM tiene un puerto de fibra. El modelo RB 3011 UIAS RM también tiene un puerto de fibra. El modelo al que le sigue es el CCR 1098G1S. Cuando ustedes vean 1S en el modelo es porque tiene un puerto 1 de un puerto, S es SFP, SFP significa fibra. Por lo tanto, si ustedes ven ese modelo, van a tener que ese modelo trae un puerto de fibra. ¿Quién más trae de esa gama? De los modelos CCR hacia adelante, todos traen puertos de fibra. Por lo tanto, lo que quiero indicar es que si ustedes compran su equipo CCR o el RB 2011, el 3011 como un router de borde que hace la parte de enrutamientos, como le había explicado, y si ustedes desean realizar el tráfico de comunicación del router de borde hacia el router switch de acceso que van a tener las VLANs, lo pueden hacer por dos tipos de maneras. Uno, a través de un puerto de cobre, que puede ser comúnmente a veces, para tener una normativa, lo realizamos hacia el puerto 24 del switch, digamos del puerto del, o sea, puerto 2 del router de borde hacia el puerto 24, que es el switch, a través de cobre. Pero si tú deseas tener todos los 24 puertos, solamente utilizarías los puertos de fibra. Por lo tanto, en los switches de core, perdón, en los routers de bordes, vas a utilizar un puerto de fibra para la comunicación a través de este switch, que también tiene un puerto de fibra. Y toda la comunicación, toda la parte troncal, que la vamos a ver qué significa troncal, toda la parte de comunicación y conmutación que la realizan los paquetes, lo van a hacer a través del puerto de fibra. Por lo tanto, ¿qué necesitas para eso? Necesitas un transceiver. Ese transceiver puede ser multimodo o monomodo, de acuerdo a la distancia. Necesitas, si deseas un passcord de fibra, conectarle hacia el switch de core de fibra. Entonces, de igual manera, el switch también tendrías que tener un transceiver, tanto multimodo o monomodo, y colocar también un passcord de fibra para la comunicación. Espero que hasta ahí se haya entendido. Me hacen otra pregunta, Julio César. Solamente se utilizan los puertos de fibra para las cascadas. Las VLANs se pueden configurar en cualquier puerto de los switches. Bueno, yo te recomendaría, si haces por la comunicación, eh, el tema de cascada de las VLANs, podrías realizarlo también ahí la parte de lo que es la configuración de VLAN. Pero estas todas las opciones que tú nos estás indicando. Puedes hacer cascada por la parte de lo que es fibra y administrar la parte de puertos en cualquiera uno de los switches que tú desees. Hay un modelo de switches con soporte de 10 GB para switch core. Bueno, el switch de core de puerto de fibra 10 gigabits, el modelo CCR 226. 1S y 1S más guión RM, ese es el modelo. Tiene un puerto solamente de 10 gigabits. Pero sí hay un switch, perdón, también un router de core, que ustedes desean también. El modelo es el CCR 1036. Hubo uno de ellos, el CCR 1009, 1S, 1S más. Cuando ustedes vean 1S más en el modelo, es porque el 1S más es porque tiene 10 gigabits de puerto de fibra. Bueno, todos los puertos 10 gigabits tendrías que, si hay uno de todos los puertos, pero no hay puertos 24 de 10 gigabits en marca de Microchip, no hay un switch de eso, pero sí hay un router de bastante procesamiento, que es el modelo CCR 1072 8G, de 8 puertos de fibra de 10 gigabits. Por lo tanto, ese equipo trae 72 núcleos, pero solamente es un router, yo le llamaría así un router de core, pero añadidos de puerto de fibra. Solamente puerto de fibra. A ver, respondiendo a la pregunta de Willy. Entiendo, bueno, mi pregunta iba por el lado si iba Microtino OLT, ya que la mayoría son como terminales 1. No, Microtino trabaja con OLT aún, pero sí están fabricando la parte de OLT. Pero sí lo que tiene Microtino son los transceivers de las GPONs. Tiene GPON para poder la parte de comunicación. Sí puede tener. Tiene los transceivers de GPON, pero no tiene la ONU todavía.
Respecto a la VLAN, Market, ¿se puede implementar VLAN dinámicas? También se puede implementar. Bien. Siguiendo con la parte de la documentación, algunas de sus características son la parte del forwarding, la parte de soporte que tiene cada uno de los equipos. También para comentarles que tiene la parte de Jumbo Frames dentro también del equipo. Soporta la VLAN, soporta ports de isolación, si desea bloquear o no bloquear, la parte de calidad de servicio, el QS también lo soporta, la parte de trunking, los puertos troncales, también acepta la parte de ACLs, la lista de accesos que tú deseas realizar. También lo realiza. Son unas de las características más particulares que uno puede implementar dentro de estos switches. Pero de repente hay bastantes. Y aquí vamos a ver esa diferencia que les había comentado a ustedes, la parte de switching versus bridge. Como ven al lado izquierdo, hay una imagen del diagrama del switching. Ese switching sabemos que tiene un procesador y ese procesador es de 400 MHz, por ejemplo, ¿no? Y si la diferencia es la siguiente, si tú realizas un bridge dentro de un router, o ya sea de un switch, por ejemplo, CCR125, o de repente de un router 750, 450, el que tuvieses, lo que va a realizar es un bridge lógico a través del software de Microsoft. Y quiero decir que los bridges que se crean, lógicamente, es para unir puertos físicos internamente de Microsoft. Por lo tanto, cuando tú realizas eso, estás consumiendo procesamiento dentro del equipo. Por eso que la diferencia de un switching o de switching es que estos equipos Cluco Router Switching o CRS tienen internamente un chip de switching. Por lo tanto, la comunicación lo van a hacer a través de hardware, no de software. Por lo tanto, va a ser mucho más eficiente la parte de comunicación cuando tú vas a realizar la configuración a través de capa 2, que son la parte de las VLANs. Como tú lo visualizas bien en la pantalla, si nosotros realizamos parte de bridge, si hacemos un bridge internamente en el equipo, lo que estamos haciendo, lo que va a pasar a través del switch, ven la parte roja de la flecha, va a pasar por el CPU. Por lo tanto, va a haber consumo de tráfico, va a haber incrementar la carga de procesamiento, porque lo realiza a través de un software. Vean la parte de la comunicación de color verde, la parte de switching, lo van a realizar a través de una comunicación que implica que el switch va a tener la capacidad de hacer la separación del CPU y del router. Ya no va a consumir todo el procesamiento, simplemente la capacidad de ese switch o ese chip que internamente tiene el equipo. Por lo tanto, esa es una de las grandes diferencias que tiene tanto realizar un bridge internamente en el equipo y realizar un switching internamente también dentro del equipo. Por lo tanto, lo que yo les sugiero es que si ustedes van a implementar toda la parte de switching, la parte de comunicación, quizás con Microchip, yo les recomiendo que solo realicen, no creando un bridge, sino switchen internamente en el equipo. Y eso lo vamos a ver físicamente ya en la parte de un laboratorio que voy a realizar para que ustedes lo puedan entender cómo se realiza esto. ¿Sí? Bien. Como les comento nuevamente, la creación de bridges son realizadas por software y eso hace que incremente la carga de un CPU, como le he explicado. Por otra parte, son interfaces lógicas que son fáciles y perfectas de unir puertos de una u otra manera. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros, por ejemplo, o sea, no quiero tratar de decir de que no utilicen bridge en todas partes, sino lo que quiero tratar de decir que bridge lo pueden utilizar de la siguiente manera. Cuando haya la oportunidad de hacer, de unir, mejor dicho, dos puertos, por ejemplo, de una interfaz inalámbrica o de una interfaz de puerto Ethernet. Si yo quiero unir interfaz inalámbrica de una inalámbrica y también de una física, que es un Ether, por ejemplo, 5, puedo hacer esa unión. Y eso no te lo hace un switch. Por lo tanto, tendrías que realizar un bridge. Espero que me hayan entendido. Entonces, la funcionalidad de los dos no va a haber ninguna diferencia porque hacen lo mismo. Pero al momento de operar, sí son muy diferentes. Porque la operación de un bridge lo va a realizar ¿quién? El CPU. La diferencia de un switch lo va a realizar su propio switch.
¿ok? Por lo tanto, el switch se va a realizar por la comunicación que implica el uso de un chip de conmutación dedicado, porque eso es solamente dedicado para la parte de switching, y va a separar tanto el procesador y el switch. Por acá tengo algunas preguntas. Correcto, me preguntan, por ejemplo, Willy Jumper, cuando en MikroTik usas el master port para un determinado puerto de Ethernet heredando sus configuraciones, ¿lo hace a través de switch o por hardware? Lo hace a través de hardware. Cuando tú declares el master port en uno de los puertos, que por ejemplo el master port puede ser el Ether 1, lo estás declarando por hardware, no por software. Me dice por aquí, me dicen, hay modelos de router que vienen con cheats de switch en la RB43. Entonces, es más recomendable configurarlo como master y esclavo antes de uso. De hecho que sí. Pero si tú vas a unir esa interfase inalámbrica a un Ether, necesariamente tendrías que hacer un bridge. Porque no puedes unir. Para que les quede claro este concepto, el switching no puede unir una interfase inalámbrica. Si en tu caso el modelo RB493 estuviese una interfaz inalámbrica y vas a unir eso, no es posible realizar un switch. ¿Ok? No sería posible. Por lo tanto, tendrías que utilizar un bridge para unir la interfaz inalámbrica con la interfaz física que es el Ether 1, por ejemplo. ¿Ok? No, switching no es igual a software, Miguel Espejo. Switching es igual a hardware. Bridge es igual a software. Esa es la diferencia. Bien, seguimos. Hay algunos términos hay algunos términos que deberían tener en consideración. En términos de VLAN tenemos la parte tajeada, tenemos la parte ANTAF, TRAM y Access Ports y puertos híbridos que netamente se pueden hacer por etiquetas o eliminar otras cosas. Por lo tanto, la parte tajeada va a agregar una etiqueta dentro de las VLAN de long phrase. Cuando realizamos, por ejemplo, etiquetación de una tajeada de una VLAN, podremos realizar. Antajeada significa que le va a eliminar la etiquetación de las VLANs de dentro del phrase. La Tron Ports o el PROM troncal va a permitir los accesos de todas las VLANs que tú vayas a crear a través de un switch. Va a permitir el paso de la etiquetación de todas las VLANs que tú estés realizando. El Access Port, bueno, o puerto de acceso, es únicamente una etiqueta donde se realiza la verificación de los puertos dispositivos que van a soportar la parte de VLAN, una VLAN, por ejemplo, IDIT. Entonces, esos conceptos y términos deberían tener en consideración. Aquí tengo una parte de infraestructura de una red VLAN, que en la cual, a ver, me hacen una pregunta. Me parece que aún no queda clara la parte de switching y de software. Si me refería a software es switching y hardware, bueno, si quedó entendido que Bridge es un diferente tipo de interfaces como VLAN, TCP y switch para una interfaz como Masterport. De hecho, Willy, estás en lo correcto. Y lo entendiste, porque Bridge, como les comenté, pueden unir las partes, por ejemplo, como Willy lo comenta, un Ether, una interfaz inalámbrica, un puerto de fibra, ¿no? Y un switch es únicamente para declarar que cualquier puerto, perdón, un puerto sea el master y los demás sean como los esclavos. Por lo tanto, eso no hay ningún tipo de configuración que pueda unir, por ejemplo, interfaz inalámbrica que lo hace un bridge. Bien. Listo. Tengo la infraestructura de una red de VLANs y ahí podemos tener claro en algo. Nosotros, por ejemplo, ustedes ven el router ISP. Ese router ISP puede ser el que ustedes desean.
cualquier tipo de proveedor. La comunicación lo van a hacer, vamos a ver si tengo aquí un lapicerito. La comunicación lo van a realizar de este equipo. Este equipo se lo vamos a llamar como un equipo de router de borde. ¿Okay? Donde este equipo de router de borde va a tener todas las VLANs creadas dentro de este equipo. Por lo tanto, esta VLAN, digamos que está en el puerto 2. Para el puerto 2, la comunicación y la creación de la VLAN lo van a indicar que el puerto 2 va a pasar las VLANs que ustedes van a crear. Por ejemplo, aquí tengo VLAN para alumno, profesor y administración. Por lo tanto, la administración de las VLANs lo van a realizar en el router de borde y aquí van a comunicar o se van a crear todas las VLANs que yo voy a tener acceso para todos los switches de comunicación. Por lo tanto, el puerto 2 se va a llamar puerto o enlace troncal. Por ese enlace troncal va a pasar que la parte de comunicación de todas las VLANs que se están creando en el el router de borde. Tenemos un switch de core que también podría realizar la parte de comunicación de enlace troncal por cada uno de los switches. Y aquí tenemos switches troncales para cada uno de ellos, si desea realizarlo. Y también vamos a tener la otra infraestructura, la parte de las switches de acceso. Los switches de acceso van a dar la comunicación a las computadoras, ya sea los switches de comunicación para los alumnos, profesor, los puertos. ¿Qué quiero decir? Los switches de acceso ya van a tener, mejor dicho, una indicación de que cada uno de los puertos, por ejemplo, del 1 al 5 tenemos los puertos que van a estar asignados para la VLAN de alumnos. En el puerto del 6 al 10 van a estar diagnosticados para los computadoras y la VLAN de profesores. Y así a cada uno de los switches que se le declara para la comunicación, ¿no? Entonces, así es la parte de infraestructura de acuerdo a una red de VLAN. Acuérdense algo importante. Los switches no manejan, bueno, en este caso no manejarían la parte de enrutamiento, la parte de comunicación, me refiero al enrutamiento que ustedes realizan, los filtrados y todo lo demás, no lo realizan los switches. Lo realizan el equipo router de borde que tiene la creación y la segmentación de cada una de las VLANs. Lo realiza él. Bien. Esto es una de las configuraciones bastante básicas de un switch, como les especifiqué en algún momento. Ustedes deberían, cuando ustedes compran, por ejemplo, un equipo switching, por defecto viene el puerto 1 como master, los demás son esclavos. Por lo tanto, si tú deseas realizar tu propia configuración, se tendría que el equipo resetear todo por defecto y que no te cargue ningún tipo de configuración. Por lo tanto, tú vas a indicar los puertos o el puerto master que tú vas a asignar, ¿no? Por ejemplo, en esta pantallita, el puerto 2 se le está asignando como master o como puerto de master al puerto 23, por ejemplo. Por lo tanto, si tú quieres utilizar el puerto 3, 4, 5 y 6, que también el puerto master 23 sea su puerto master, tendrías que cada uno darle clic en cada interfase y asignarle su puerto master. Entonces, es totalmente esa configuración bastante sencilla. La otra parte viene la configuración de interVLANs. Como les dije a un inicio, la parte de interVLAN consta de dos partes principales. La etiquetación de las VLANs en los switches y también el enrutamiento de los routers de acceso. ¿Qué quiere decir? Que la etiquetación lo van a realizar en el switch, en su propio cheat del switch. Los enrutamientos, la parte de conectividad, la parte de acceso, la parte de filtrado, la parte de comunicación, lo van a realizar en el router de borde, que es el router
router OS. Por lo tanto, la comunicación, la configuración de todos los accesos a través de las computadoras lo van a realizar las aplicaciones combinadas con, si tú deseas hacer un HTTP server, puedes hacer un hotspot, puedes hacer también creación de los PPPoE, o también podrían realizar las críticas por cada una de las VLANs. ¿Qué quiere decir? Que si ustedes crean una VLAN en el router de core, en el router de acceso, perdón, el router de borde, ustedes pueden realizar por cada VLAN, quizás la VLAN 100 va a tener hotspots. Entonces, por esa VLAN 100 se van a dedicar a la parte de hotspots. Si ustedes desean también, tener la parte de HCP server por cada una de las VLAN, lo pueden designar por cada una de las VLAN. Acuérdense algo importante, si ustedes crean una VLAN internamente en el router de borde, compórtense o hagan comportar como si fuese cualquier puerto físico internamente en el equipo. Porque puedes hacerlo como TCP, puedes hacer que esa interfaz se genere hotspot, puede ser que esa interfaz se genere PPPO server, quizás estás administrando una red inalámbrica o tienes tu WIS, quieres hacer también trabajar por VLAN, lo puedes hacer únicamente si también el equipo final lo soporta también la interfaz de VLAN. Y todos esos tipos de características lo tienes que realizar en el router de borde. Por lo tanto, la configuración, cuando uno realiza, necesita de muchos puertos. A veces, cuando queríamos realizar independientemente, lo realizamos en cada uno de los puertos. Pero en este caso, solamente en interfaces virtuales. Bien. Hasta aquí, ¿hay alguna pregunta o consulta de acuerdo al aspecto del tema de las VLANs? Son conceptos bastante básicos y espero que en verdad se haya entendido. Yo ahorita voy a comenzar, si hay una consulta, preguntas, voy a comenzar a través de hacer un laboratorio de cómo se realiza una parte de configuración. Oye, entonces esta parte no mames. Ya le cagué. Una vez que estabas así, pues me ponía a refrescar el chato. Por favor, ¿alguien está hablando, que está interrumpiendo la clase o el webinar? Yo tengo que empezar a leer. Raúl Miranda, por favor, dejar de presionar el audio. Bien, muchas gracias. Me pregunta Miguel Espejo que si el router de borde tendría que tener capacidad de switch para que opere el switch de borde. No, no necesariamente. En realidad no. La pregunta es no. Perdón, la respuesta es no. No necesitas que el equipo tenga la capacidad de un switch. ¿Por qué? Porque ya lo vas a verificar, bueno, ya lo vas a entender un poquito en la parte de configuración, que solamente el router de borde va a tener la capacidad de crear las VLANs. Ya vas a ver cómo se hace ese tipo de configuración. Solamente el router de borde va a tener la capacidad de crear las VLANs, va a tener la segmentación, que quiere decir que cada VLAN va a tener una dirección IP, lógicamente, para el tema de comunicación, y el router, el que ustedes desean. Por ejemplo, pueden trabajar con un router de borde si quieren hacer prácticas, un RD750, un 450, simplemente como un router de borde. Pero para el switch de acceso sí tendría que trabajar con un equipo que soporte switch. ¿Ok? En ese caso, los que soportan son los CRS-125, CRS-226, y hay también equipos modelo bastante pequeño de 8 puertos, también de, si no me equivoco, de 6 puertos, que solo son dedicados netamente para switches de capa 2 micro. ¿Okay? También. Me comenta aquí, a ver, Daniel Gutiérrez.
En un puerto configurado como trans se agrega por defecto la VLAN 1. Bueno, ese concepto de la VLAN 1 es porque cualquier switch administrable, pero en este caso marketing no, eh, por defecto tiene la VLAN 1, por defecto. Pero no necesariamente se coloca el trans. Ya lo vas a verificar cómo es el tema de la configuración de los switches. Bien, creo que está claro. Me parece que está claro el tema. Aquí hay una consulta más adicional. Me da gusto que hay 32 participantes. Me da mucho gusto. Veo algunos que sí los conozco, como Joel Bazán. Bueno, hay algunos que ya han estado en otros webinars. Bien. Bien, miren, vamos a verificar, voy a abrir bueno, este es el tema del laboratorio que vamos a realizar. En realidad, la configuración de estos equipos que voy a presentar a ustedes ya está realizada, pero de igual manera le voy a explicar detalladamente cómo se funciona cada una de las partes, me refiero a la parte de configuración. En este caso vamos a implementar este laboratorio, ¿ok? Tenemos un router de borde, ¿ok? Y vamos a crear las VLANs, VLAN 10, VLAN 20, VLAN 30, con su propia segmentación, o mejor dicho, su propia dirección IP por cada una de las VLANs. Como ustedes observan, la parte del borde tiene la parte de configuración de las VLANs. Por lo tanto, el puerto troncal que va a realizar va a ser el puerto 5. En este caso va a ser el puerto 5. Y del router de borde, pero el router troncal del CRS, o mejor dicho, el Cloud Router Switch, es el puerto 24. ¿Ok? Luego lo que vamos a realizar es que el puerto 15, el puerto 16, puerto 17, 18, 19, 20 hasta el 23, vamos a hacer que esos puertos tenga como máster aquí al puerto 24. Por lo tanto, la comunicación del enlace troncal lo va a hacer el puerto 24. Le vamos a decir Ether 15, master puerto 24. Ether 16, master, Ether 24. Ether 17 y así sucesivamente por cada uno de los puertos. Y lo que vamos a hacer es que el Ether 15, el Ether 16, el Ether 17 van a estar en la segmentación de la VLAN 10. El Ether 18, 19 y 20 van a estar en la segmentación de la VLAN 20. El Ether 21, 22 y 23 van a estar en las mismas, va a estar en la segmentación de la VLAN 30. ¿Ok? Y aquí al costadito les muestro los pasos que deberían realizar. Por ejemplo, el primer paso es configurar el router. Y ese router lo vamos a realizar. Vamos a crear las VLANs sobre una interfase. En este caso, la interfase que se va a crear, las VLANs, la pregunta es, ¿en qué puerto del router de MikroTik voy a crear las VLANs? ¿Alguien me puede responder? Bueno, y quizás en la pantalla ustedes lo pueden visualizar, pero ¿alguien me puede responder? Me dice Willy que en el puerto 24. No. Jacinto Zacatona me pregunta algo, me dice, ¿habrá switch de MikroTik seleccionados para switch de core y switch de acceso? En realidad, a ver, podrías trabajar el CCR 226, 1S, 1S más RM, que es un modelo mucho más capacidad de memoria y procesador, que lo podrías utilizar como switch de core. Porque también tiene el sistema operativo Routeros OS, y los switch de accesos podrías utilizarlo como
al CRS 125, ¿no? Bueno, netamente el switch CRS 226 solamente tiene 2 puertos de fibra, pero si en caso tú deseas deseas manejarlo por puerto físico o por cable, lo puedes hacer. Bien, Willow Yupanqui. El gráfico en realidad lo muestra, el Ether 5, perfecto. Las VLANs se van a crear en el puerto 5. Entonces, cuando yo creo la VLAN en el router marketing, se va a crear en el puerto 5. La pregunta es, si yo utilizaría, obviemos toda la parte de switching, si yo utilizaría un bridge dentro del switch de core, perdón, dentro del CRS, la pregunta es, ¿tendría yo crear VLANs? ¿Alguien me puede responder? A ver, no sé si de repente me detallé un poco. A ver, olvidémonos la parte de switching. Si yo internamente en el CRS solo voy a trabajar con bridge, la pregunta es, en este caso, yo en el router de MKT, que ustedes ven en pantalla, estoy creando la VLAN 10, 20 y 30. Si yo no trabajara con switching y solo estoy trabajando con bridge, la pregunta es, en el switch, en el CRS, ¿crearía también las VLANs o no crearía las VLANs? Perfecto, Hermenson. Muy buena tu respuesta. Sí. Y la pregunta es, ¿en qué puerto crearían las VLANs en el switch? No. Bueno, si me dices en el bridge, no. Tampoco. Bueno, si le dije, si hablamos de bridge, el bridge va a ser un master. Y en el master yo no puedo crear las VLANs. Vean bien en la imagen. En la imagen dice, el puerto de Ether 5 va a ser creación de las VLAN 10, 20 y 30. En el switch es el puerto 24. Por lo tanto, ven ahí tu respuesta milagrosa. Las VLAN se van a crear también en el puerto 24. Bien. Por lo tanto, si yo, o como le dije, obviemos toda la parte de switch. Si yo creara bridges para cada uno de los puertos, y yo podría también dar acceso a cada uno de los puertos, quizás alguien habrá estado en un curso intermedio y ahí se hizo este sistema de interVLANs y crear bridge para cada uno de los puertos. No teníamos un switch, es por eso que utilizamos el bridge. Pero en este caso voy. En Ether 5 y en el puerto 24, las VLANs que se creen en el router de marketing van a ser en el puerto 5. Pero también cuando yo creo bridge de accesos para cada uno de los puertos, yo también tengo que indicarle en el switch a qué puerto troncal me voy a comunicar con mi router de borde. Por lo tanto, en el puerto 24, como lo señalo en la imagen, también se tendría que crear las VLANs. Y esa es la diferencia en la cual vamos a verificar un poquito en el tema de conectividad de cada una de las configuraciones de él. Bien, miren, voy a ver si vamos a dejar compartir la pantalla. Un momentito, por favor. Un momentito, por favor, que necesito iniciar un aplicativo para que ustedes puedan visualizar. Bien. Voy a compartir también el Winbox, que ustedes ven el Winbox. Me responden, por favor, si ven el Winbox. Sí, perfecto. Muchas gracias. Muchas gracias por su respuesta. Bien. Miren, yo tengo ahorita el RB 2011 UIAS
AS2HNE como un router de borde. Le he puesto como identificador AP de Webex. Tiene la segmentación 172.16.10.1. Voy a entrar a ese equipo para mostrarles cómo va a ser la configuración en el router de Microsoft. ¿Ok? Ahora pueden visualizar mi Winbox. El Winbox, por favor. ¿Sí? Listo. Muchas gracias. Teodoro, de aquí te respondo sobre el tema de VMware. Un ratito, por favor. Miren, tengo en este equipo, vamos a señalar que es el equipo de router de borde. ¿Ok? Es el router que les dije que se va a crear las VLANs. Por lo tanto, este equipo, vamos a crear la VLAN. ¿Cómo se crea una VLAN? Entonces vamos a ir a la parte de interfaces, y en la parte de interfaces tú vas a ir a la pestaña que dice VLAN. ¿Ok? En esa pestaña de VLAN, tú le vas a dar la opción más, y te va a salir esta ventanita. Esta ventanita tiene la VLAN 10, por defecto le aparece 1. Ustedes pueden configurar el nombre que ustedes deseen. Esto no tiene ninguna modificación o algún sentido en la parte de configuración, simplemente es un nombre específico. ¿Ok? Pero lo que sí ustedes deben tomar en consideración es la VLAN ID. Este ID es un identificador, como le dije al inicio, para que ustedes puedan la parte de comunicación de los switches de acceso. Por lo tanto, en la VLAN 10 le crea VLAN ID 10, ¿y a qué puerto le dije? En el puerto 5. Entonces le indican en el puerto 5. Creación de la VLAN 20. De igual manera, en la VLAN 20 va a tener como, por ejemplo, le he puesto VLAN 20, el ID 20, ¿y por qué interfase? Por el Ether 5. Si vamos por la VLAN 30, de igual manera va a tener la parte de VLAN 30 como nombre, ID 30 y Ether 5 como interfase de la VLAN 30. ¿Ok? Entonces, a esto únicamente cuando tú realizas todo este tipo de configuración, ya por defecto le estás indicando que el puerto 5 es un enlace troncal. Por defecto, le estás indicando de que ese equipo ya, en ese puerto es un enlace troncal. ¿Ok? Por lo tanto, de esta manera se crean las VLANs. Una vez creadas las VLANs, en la parte de interfase, tú vas a visualizar que en el puerto 5, en la pestaña parte más abajo del puerto 5, te va a visualizar todas las VLAN. VLAN 10, VLAN 20 y VLAN 30. ¿Ok? Listo. El segundo paso es darle una dirección IP a cada una de las VLANs. Por lo tanto, para configurar una dirección IP en las VLANs, se tendría que ir a la parte que dice IP, addresses, y ahí estoy diciendo VLAN 10, 10.10.10.1/24. A esta VLAN 20 le estoy indicando 10.10.10.20.1/24. Y esta VLAN 30, 10.10.30.1/24. No se olviden de asignarse a la VLAN específicamente. Como les dije, y lo reitero nuevamente, y disculpe si reitero bastante esto, la interfase lógica internamente en el equipo, compárteselo como si fuese cualquier interfase física dentro del equipo. ¿Ok? Por lo tanto, yo a esta dirección, a esta interfase le estoy indicando una dirección IP. ¿Listo? Ya direccioné las IPs, ya indiqué qué dirección IP va a tener cada VLAN. El segundo paso, lo que yo voy a hacer es crear un DHCP server por cada una de las VLANs. ¿Para qué? Para que automáticamente, cuando yo ya configure mi switch, yo coloque una computadora, automáticamente te entregue una dirección IP. Esa es la función del servidor DHCP server. Entonces vamos a ir a la parte de DHCP server, IP DHCP server,
la parte de HCP, yo ya creé las interfaces. Entonces, simplemente tú lo único que tienes que dar es la HCP setat y le dices VLAN 30. Voy a borrar la VLAN 30 y para que ustedes puedan observar cómo es esto. HCP setat, VLAN 30, siguiente, bueno. Si desean que les explico. Esta es la segmentación de red que va a asignar hacia la red local de los switches. Siguiente, te está indicando cuál es la dirección IP que le va a entregar como puerta de enlace. Te está indicando el rango de direcciones IP que va a poder asignar, de 30.2 hasta la 30.54. Te está indicando los DNS que va a entregar. Y aquí te indica el tiempo que le va a entregar dicha dirección IP. No me refiero al tiempo otorgado cuando envía, simplemente A o B te dio la IP 30.254, por ejemplo. Te da 10 minutos para que tú tengas esa dirección IP. Si esa computadora está activa, te pregunta a los 9 minutos. Te manda una oferta y te dice, ¿estás activo en tu interfaz inalámbrica con esta dirección IP? Él va a enviar un ACK, una respuesta, y le va a decir sí, ok, te sigo entregando nuevamente 10 minutos más para que tengas esa dirección IP. Cuando no está ya activa esa computadora, simplemente este equipo pasa como una dirección IP que puede ser ofertado para otros equipos. ¿Este lazo lo puedes cambiar? Sí, lo puedes cambiar 20 minutos, 30 minutos, si deseas, o si deseas por un día tenerlo esa dirección IP, puedes hacerlo de la siguiente manera. Un día, 0.00, puedes cambiar. ¿Sí? No me displayo más. Aquí vamos a colocarle 10. Por defecto viene 10. ¿Listo? Ya está. De esa manera ustedes crean un HCP server por cada una de las VLANs. Esto es lo que tienes que realizar en el router de bordo. Creación de VLANs, direccionamiento de IP de cada una de las VLANs, y si deseas otorgar HCP server por cada una de las VLANs, lo puedes hacer. Como te dije, puedes hacer HCP server, puedes hacer que esa interfaz también entre hotspots, lo puedes realizar, no hay ningún inconveniente en eso. Y si de repente eres un WIS y a través de esa VLAN quieres crear un PPPO server, pues lo puedes hacerlo cualquier otra manera lo puedes realizar. Bien, como les dije, físicamente también tendría que haber un cablecito en el puerto 5 conectado en el puerto 24 del puerto del switch. ¿Ok? Voy a ingresar nuevamente. Bien, voy a ingresar aquí al equipo del switch CRS 125 para que ustedes vean la configuración de este equipo. Listo. Bien, miren. Este equipo totalmente está configurado, pero lo voy a indicar cómo es la parte de configuración. Los pasos son los siguientes. Ustedes ya han realizado la parte del router board, como les expliqué, la creación de VLAN, direccionamiento de HCP server. Han hecho una conectividad, de crear un cablecito en el puerto 5 al puerto 24 del switch. Por lo tanto, en este puerto 24 es un puerto master. Por lo tanto, los puertos que yo estoy realizando son el puerto 2, 3 y 4 hasta el puerto 10. Por lo tanto, el Ether 2, tú le das doble clic al puerto Ether 2 y le dices master puerto 24. Ether 3, master puerto 24. Y así sucesivamente por cada una de las interfaces que tú deseas
que esa interfase sea como esclavo por el puerto 24. ¿Ok? Entonces, ese es inicialmente lo que debes realizar en este switch. Realizar, nuevamente lo reitero, realizar los puertos que van a ser como esclavo al puerto 24. Entonces, por ejemplo, el Ether 2, puerto 24. Ether 3, puerto 24. Si vamos al Ether 10, también es el Ether 24. ¿Ok? Entonces, es así. Realizar por cada interfase a qué puerto de master tiene que unirse, ¿no? Una pregunta para ustedes, a ver. Dentro de un switch, ¿pueden haber dos master? Bien. Bueno, Dante Mendoza, te comento que sí se puede. Jacinto Zacatona, te comento que sí se puede. Netamente sí puedes generar varios máster dentro del equipo. ¿Recomendado? Sinceramente no. No. No puedes hacer eso y eso es justo la respuesta que dice Jacinto, haces un bucle dentro de los equipos y no es recomendado. Sí puedes hacerlo, pero no lo es recomendado. Bien. Listo. Eso es la parte inicial en el switch. Luego, lo que tendrías que indicar es en la parte de switching, como le dije, nosotros podemos crear un bridge, pero acá no estamos creando un bridge. ¿Cómo vemos la parte de conmutación del switch? En la parte de switch. Y acá dice switching, ACL, el forward, los puertos, calidad de servicio, herramientas y la parte de VLAN. Donde vamos a ir es en la parte de VLANs. Y en la parte de VLANs, lo que tienes que hacer primero es agregar las interfaces que van a permanecer o que van a integrarse dentro del equipo. Por lo tanto, yo sé que de repente esto está obvio en la parte de comunicación. Lo que me refiero es lo siguiente. Yo indiqué, bueno, en este caso he indicado que el 2 hasta el 10 sea master el puerto 24. ¿Ok? Por lo tanto, voy a indicar que la VLAN 10 solamente tenga el puerto 2, 3 y 4. La VLAN 20, 5, 6 y 7. La VLAN 30, 8, 9 y 10. ¿Ok? Por lo tanto, es el siguiente tipo de configuración. Se van a la parte donde dice in VLAN y le dan la opción más. Cuando le dan la opción más, les aparece igual que esto. Les aparece así. Por lo tanto, lo único que tienes que hacer es indicarle qué puertos se van a asignar a la base de tabla de datos de la VLAN. Por lo tanto, por ejemplo, Ether 2, Ether 3 y Ether 4. New Question ID, le vas a indicar aquí a qué ID pertenece ese puerto. En este caso, estoy indicando que el puerto 2, 3 y 4 pertenecen al ID 10. Listo. De igual manera sigues con los demás puertos, 5, 6, 7 y 8, VLAN 20. Aquí está, para que ustedes lo puedan observar. Esta es la configuración. Ether 2, Ether 3, Ether 4, a la VLAN ID 10. Ether 5, Ether 6, Ether 7, a la VLAN ID 20. 8, 9 y 10, los puertos van a ser la VLAN 30. Todo lo deja por defecto. No tienes por qué preocuparte de nada más. Me están haciendo preguntas. Bien, tu respuesta, Víctor, se puede hacer, sí se puede hacer la edición de bucles en la parte de IP de isolación, pero en esta oportunidad no estamos atendiendo en eso. Voy a hacer otro seminario en la parte de VLAN más avanzada para que ustedes puedan entender mucho mejor. Me pregunta Willy, pero si sería recomendable RB 2011 ya que tenía 2 switches para uno.
Bueno, no sé bueno, Willy, no te entiendo muy bien la pregunta. Dice que tienes dos switches a cada uno de tuberías master. No entendí bien la pregunta, Willy. A Miguel Espejo, por qué no New Service Edit? Simplemente el New Service y la parte de indicación del servicio que está trabajando, de las dos maneras, la parte de la configuración que me estás indicando, antiguamente en los equipos, porque esta es la versión 6.38, pasó a ser la New Customer Edit, cada uno de la parte de configuración. Mejor dicho, da diferente si lo colocas en 10, perdón, en New Services o si colocas en cuestión. Bien, ese es el segundo paso. El tercer paso es hacer que realizar, o mejor dicho, indicarle qué puerto va a ser el puerto troncal. Entonces, en la parte de VLAN tajeada, le vas a indicar la opción más y le dices VLAN ID 10, type port, puerto 24. Puedes tener varios puertos troncales y puedes tener varios puertos troncales. Okay. En este caso, solo estoy utilizando el puerto 24 como puerto troncal. La configuración es de la siguiente manera. Cada uno de las VLAN se tendría que indicar así. VLAN 10, puerto 24. VLAN 20, puerto 24. VLAN 30, puerto 24. Esa es la configuración. Eso es la parte troncal. Entonces, el siguiente paso, como le dije, el tercer paso es hacerlo, indicar qué puerto va a ser como puerto troncal e indicarle el ID que va a pertenecer. Es como si tú estuvieras creando las VLANs, ¿no? Es como si tú le hubieras indicado así, la VLAN ID, ¿no? Le pones 10 y le dices VLAN el puerto 24. Es igual, ¿ok? Es totalmente parecido. Pero acá lo estás haciendo a través de su propio switch de VLAN. Entonces, el puerto 24. En la parte de VLANs, ya aquí sí vamos a indicarle los puertos de acceso que van a permanecer cada una de las VLANs. Y además, para que esto también realmente funcione, también tendrías que indicarle cuál es el puerto troncal de esa VLAN. Por lo tanto, es de la siguiente manera. Tú le das la opción más y le dices VLAN 10. En la VLAN 10, ¿qué puertos van a permanecer? Ether 2, Ether 3, Ether 4 y también su Ether 24, que es la VLAN, perdón, que es el puerto troncal. ¿No? Listo. Puerto 24, 20, Ether 5, Ether 6, Ether 7, que va a pertenecer a la VLAN 20. Le indicas por qué puerto también es puerto troncal. En la puerta 30, perdón, en la VLAN 30, de igual manera en el puerto 8, 9 y 10, le indicas el puerto troncal. De esta manera, tú tienes ya configurado toda la parte del switching, de la parte de comunicación y conmutación dentro del equipo. Entonces, simplemente, en la parte de conectividad, tú conectas, por ejemplo, una computadora en el puerto 2, tendría que darte una dirección IP porque el router de borde le te estabas indicando una dirección IP, ¿no? Le habías indicado también que debía de DHCP server, por lo tanto, por cada VLAN, si tú colocas en el puerto 5, en el puerto 6, en el puerto 7, te va a dar una dirección IP de la VLAN 20. Si tú colocas una computadora en el puerto 8, en el puerto 9, en el puerto 10, te va a dar una dirección IP de la VLAN 30, ¿no? Y de esta manera es la forma como se configura en la parte de switching
Hay mucho más funcionalidades en la cual ustedes lo han visto percatar, pero este es un tema en el cual ustedes quizás están, le menciono para que ustedes tomen en consideración la parte de la bondad que tiene este switching tanto en capa 2 y en capa 3, para que ustedes lo puedan entender, ¿no? En este caso solamente lo que estamos indicando es a través de capa 2. Ese equipo funciona a través de capa 2, a través de los puertos, a través de su propio switch, y va a tener la funcionalidad de la creación de las VLANs y la creación de los accesos de los puertos. Buena pregunta, Willy. ¿Se podría usar un puerto troncal como adicional, como failover? Bueno, nunca lo he intentado realizar, sinceramente, pero si lo tendrías que hacer, eh, no podrías trabajar al mismo tiempo. Me refiero a de que no podrías trabajar VLANs en un puerto porque tampoco te permite crear, por ejemplo, en el router de borde, eh, bueno, sí, Miguel, sería un bonding, pero en mi experiencia lo que podría ser es lo siguiente. Eh, en el router de borde tú creas la puerta en el puerto de VLANs, ¿ok? Pero en el switching tú podrías crear dos puertos troncales, tanto por fibra si tú deseas, o por puerto 24, por ejemplo. Entonces, tener las dos al mismo tiempo conectividad. Si A o B, la fibra se cae en algún momento, o el puerto 24 se cae, tiene la respuesta a través de la puerta troncal, que también es puerto 24 y puerto de fibra. Entonces, podrías hacerlo, pero menos lo podrías indicar en el router de borde. En el router de borde no podrías indicar VLAN 20, VLAN 10, un Ether 5, por ejemplo, que lo hemos creado ahorita, y también crear otra VLAN 10, otra VLAN 20, en otro puerto 6, no puedes hacer eso. No te lo permite Microsoft. Entonces, no podría ser. Como les dije, bueno, Emerson me pregunta, en el caso de que yo quisiera ver todas las VLANs en los puertos, ¿cómo haríamos? ¿No? En el caso de que quisiera ver todas las VLANs en todos los puertos, bueno, en realidad aquí lo que estás trabajando, Emerson, es a través de switch, no de bridge, porque si tuviéramos bridge, sí, aquí colocaríamos VLAN, crearíamos otras VLAN en el puerto 24, y aquí sí veríamos la parte de la VLAN. Pero acá lo que estamos haciendo es trabajar con su propio switching del equipo de marketing, y la creación de las VLAN lo tienes acá. Aquí, VLAN 10, VLAN 20, VLAN 30 en el puerto 24. Si tú deseas ver todas las VLANs que tú me estás indicando, lo que yo te recomendaría es hacerlo por creación de VLANs igual que un router de borde, pero ya trabajarías con la parte de bridge, que como te comenté en inicio, la parte de bridge va a generar mucho más procesamiento de carga al procesador, por lo tanto no va a tener la capacidad suficiente de soportar tanta otra convergencia dentro del equipo, ¿no? Bien, esta es la parte de configuración. Espero que en realidad les haya visto el panorama. Voy a compartir la PPT nuevamente. Bien. Esa es la parte de configuración. Aquí están los pasos en los cuales ustedes van a poder visualizar. Es explicado. Algunas configuraciones avanzadas dentro del CRC sí se pueden hacer. Les comento nada más, espero que me entiendan. Este es un webinar básico y también intermedio en el cual ustedes han visto la parte de configuración. Pero también se puede realizar VLAN basada en MAT, etiquetar paquetes dentro del router basado a través de Match MAT, o sea, a través del enrutamiento de las VLANs de MAT, se pueden direccionar los paquetes dentro de la propia dirección de MAT. Limitación de ancho de banda a través de puertos, también lo puedes identificar.
como le dice ahí, asegura que los HOT se han infectado a través del virus, no saturen los enlaces. También hay una pregunta que me dijo cómo se puede evitar el tormento de broadcast. El control del tormento de broadcast está basado a través de puertos. Evite la interrupción de la capa 2 causada por tormento de broadcast, tanto como unicast, multicast o unicast. Entonces, eso también lo puede hacer el router Thermite, ¿no? De hecho, de que también esto era un curso totalmente de VLAN, de switching, y lo voy a proponer a la gerencia para que ustedes quizás tomen en consideración y puedan venir aquí a la academia como tal. Algunas recomendaciones, dejar de hacer bridge en el caso que no lo requiera. Me refiero de que simplemente quieres unir puertos, simplemente vas a utilizar la parte de switching, la parte de master, como les comenté, ya que el bridge genera bastante procesamiento en el equipo. Y eso no quiero decir que sea malo, simplemente es que tiene algunos tipos de características y funciones para cada uno de ellos, ¿no? De hecho, de que ustedes han visto un montón de tipo de interfaz, de configuración, así es que yo en realidad les comento tranquilo, hay que lentamente aprender las cosas que realmente nos hacen bien y esperemos que así, poco a poco, ustedes vayan aprendiendo la parte de necesidades que uno necesita realmente, ¿no? Y de acuerdo a eso, ustedes van a poder hacer que su red sea mucho más eficiente a través de VLANs. Porque a través de VLANs, como le dije inicialmente, pueden separar el tráfico de datos y de voz y hacer que la segmentación y el tráfico sea independientemente de cada uno de ellos, ¿no? Bueno, hasta aquí hay alguna, bueno, dudas, preguntas sobre este webinar. No, a ver, Miguel Espejo. Los switches de core normalmente son switches que soportan de capa 3, ¿no? O sea, netamente soportan ¿qué? Enrutamientos dinámicos, enrutamientos estáticos, puede hacer routing, ¿no? A eso me refiero. Y los switches de acceso realmente no tendrían que ser administrables, solamente tendrían que ser de capa 2. O sea, me refiero a que esos equipos netamente tendrían que realizar la parte de accesos a cada uno de los puertos de capa 2. Administrable ya tendríamos aparte lo que son eh, routing, protocolos, todo eso. Sí, Víctor Quispe me pregunta si sí, de hecho. De hecho, de que esto es una de las propuestas en la que yo, bueno, les comento un poquito, yo propongo las webinar y me aceptan. El tema es que ustedes también vengan aquí a poder, en la academia, a poder aprender mucho más de esto. De hecho, que voy a proponer un curso bastante avanzado en la parte de switch, en la parte de protocolos, aparte, como ustedes han visto, las recomendaciones avanzadas que le he mencionado. De hecho, que va a haber cursos así. Y justo estamos haciendo un curso avanzado, no de esta parte de VLAN, sino una parte de tanto inalámbrico como en la parte de administración, del firewall, tanto en firewall y enrutamientos. Estamos viendo esa parte, tanto inalámbricamente, estamos hablando de enrutamientos y estamos hablando de la parte del firewall, ¿no? Eh, Netamente los talleres, Julio César que me pregunta, los talleres que nosotros realizamos eh, no lo hacemos virtual, todo lo hacemos aquí presencial en la academia. Y es mejor porque una de las bondades que tenemos es que aquí tenemos todos los equipamientos, a cada uno se le entrega un equipo para la parte de configuración y administración cuando estamos realizando nosotros, por repente yo también estoy exponiendo, y les dejo un laboratorio, ustedes hacen el laboratorio, implementan todo aquí, ya que ustedes tienen todo eso, digamos, esa infraestructura que ha creado Academia Comute, para que ustedes, cuando ustedes vengan aquí, se sientan cómodos. Me refiero a que ustedes, cuando ustedes vengan,
tengan los equipos a mano, pongan a jugarse un poco, hacemos laboratorios, eh, divertimos un poquito y así. O sea, el tema es que ustedes aprendan el tema de laboratorios. Y ahí es lo que internamente en el equipo, aquí físicamente, lo podemos realizar. Si tienen dudas, preguntas acá, yo voy a sitio cada uno de ustedes, les explico detalladamente cuál es la función y cuál es de repente el inconveniente, el problema, por qué no sale el laboratorio, ¿no? Entonces, aún no iniciamos con las clases virtuales, es por eso y es por ende que les explico el tema de los conocimientos que están aquí dentro de la academia, y cuando ustedes vienen, los atendemos de la mejor manera para ustedes. Yo en verdad los invito, espero que les haya gustado, les agradezco a los que me dicen gracias por el aporte, a Leonardo, a Dante, les agradezco bastante. Es un aporte que yo voy a estar constantemente aportando a través de la Academia Comutel, y espero que en verdad sea algún aporte adicional para ustedes. De repente algunos ya tienen conocimiento, pero a los que no, bienvenidos. Les comento nuevamente, váyanse a la página de la fanpage de Academia Comutel, vean la parte de eventos, vamos a estar promocionando eventos, tanto presencial y webinars, para que ustedes puedan tomar en consideración. También, esto, reitero nuevamente que esta presentación se va a enviar a sus correos. De igual manera, este video se está grabando, y la cual también se va a subir al canal de YouTube de Comutel. Y ya, bien. De eso todo. Nuevamente me pregunta, me dice, ¿cuándo inicia el curso de marketing? Bueno, el básico ya comenzó, el intermedio también ya comenzó, me refiero a que ya también culminó. Por eso te digo Jacinto Sacatoma. Antes la academia fanpage, Academia Comutel, ahí vas a visualizar todos los eventos que tenemos. Ya pasó el marketing básico y también ya pasó el intermedio. El avanzado está por llegar, bueno, le estoy proponiendo a inicio de marzo para el curso avanzado. Vamos a ver la parte inalámbrica, tratamientos y la parte del firmware avanzado. ¿Ok? Estamos proponiendo eso. ¿Hay alguna consulta más sobre el tema? ¿Preguntas o dudas? Muchas gracias, Felipe. Sí, vamos a subir el video. Yo soy el encargado de subir el video, así es que de igual manera yo lo voy a subir. El canal es Comutel Perú. Busquen ahí. Hay un webinar también de Cash Manager, ustedes lo pueden visualizar también ahí. Chiclayo, Julio César, bien. Qué gusto de escuchar Chiclayo. Milagros Sosa, excelente, bien. Muchas gracias, Milagros. Sí, no se preocupen, el video se va a subir, no se preocupen. Bueno, Walter, tu respuesta la tengo en el curso avanzado. ¿Por qué te digo en el curso avanzado? Es un curso avanzado netamente me refiero al nombre, pero es un curso que se va a dictar desde el inicio. Me refiero a que vamos a implementar todos los tipos de tecnologías. Ubiquiti, MicroT, Cambium y West Network. Esos tres productos vamos a poner en práctica y a definir, y ustedes van a indicar cuál es el más indicado para de repente implementar. O cada uno de ellos tiene un propósito diferente. Pero vamos a comenzar desde cero. Me refiero a que yo he propuesto que son 3 días en el curso avanzado. ¿Por qué? Porque en el primer día vamos a visualizar toda la parte de configuración básica, cómo se implementa ISP, qué productos, qué tendencias nuevas se están indicando para un problema de implementar ISPs. Segundo día intermedio y el tercer día avanzado. Totalmente así. Es un curso total que yo estoy proponiendo. Gracias de Arequipa, de Ica, muchas gracias. Bueno, Leonardo, realmente creo que vamos a estar por esta ciudad, no me acuerdo cómo se llama,
por Puno. Vamos a estar por Puno, pero sí vamos a estar promocionando bastante los cursos a través, tengan también contacto también em, de Senati. Nosotros estamos en convenio de Senati y a través de su plataforma de Senati, como tienen varios distritos y en varias provincias, vamos a ir a dar los cursos básicos y también intermedios. Estén atentos a eso. Todo le digo, todo a través del fanpage de Academia Comutel, ahí van a estar todas las novedades. Bueno, los costos de los cursos, ustedes lo pueden visualizar también en el fanpage, ahí están, exclusivamente dan promociones, dan el 15%, dan el 20%, si pagas antes, está totalmente ahí especificadito y explicado en la página del fanpage. Les agradecería mucho que vayan a esa página y ahí van a poder visualizar todos los eventos, ahí le indica el temario, le va a indicar los precios, qué días, y bueno, si alguna vez van a estar en un curso, les agradecería mucho que en verdad también traigan su laptop, no es necesario eso para que ustedes puedan aprender también. No, Jacinto, ingresa a tu Facebook y escribe donde dice Academia Comutel, mira, yo tengo uno así, acá tengo una imagen. Ingresa a tu Facebook, bueno, ejemplo, este es mi Facebook, y donde dice buscar, pones Academia Comutel, te va a aparecer Academia Comutel. Le das seguir para que te siga todas las publicaciones que nosotros estamos promocionando, notificaciones también, y le das me gusta. Y donde dice eventos, en la mano izquierda, te va a aparecer eh, la parte de todos los eventos que tenemos. Johan, muchas gracias de Colombia. Te agradezco mucho que hayas participado en este webinar. Muchas gracias, Johan. Saludos acá también de Perú. Bien, muchachos, muchas gracias. Les agradezco bastante, infinitamente por su participación. Espero que en verdad les haya aportado algo, un poquito más de la experiencia que yo tengo y les agradezco infinitamente esa participación a través de este webinar. Academia Comutel y Comutel Perú les agradece bastante y espero verlos en otra oportunidad. Y bueno, espero que también vengan, se acercan a la Academia de Comutel, serán muy atendidos y también será muy interesante que ustedes puedan venir y puedan practicar aquí dentro del equipo. Ahí dejo mi contacto, mi nombre es Rubén Cabrera Sur. Ahí está el número 01480-1010, mi anexo es el 232. Tengo los dos correos, tanto rubenacademiacomutelperú.com y rcabrera@comutelperú.com. Cualquiera a través de esos medios, cualquier consultas, por ejemplo, tienen algún proyecto que ustedes desean realizar, nos acercan, nos indican, nosotros con gusto lo vamos a atender y le vamos a dar soluciones a eso. Muchas gracias por todo. Muchas gracias, Hermes. Muchas gracias, Elvis. Hasta otra oportunidad. Les agradezco infinitamente a ustedes. Y no se olviden, por favor, de ingresar a la Academia Comutel, nuevamente les reitero, en Facebook, para que ustedes tengan los conocimientos de todos los eventos que estamos realizando. Hasta otra oportunidad. Gracias.